Pray for Philippines. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Un cordial saludo, estimados oyentes de Radio Vaticana y Vatican News. Bienvenidos a la transmisión en directo de la audiencia general presidida por el Santo Padre León XIV en la Basílica de San Pedro este miércoles 12 de agosto de 2026 en la 19ª semana del tiempo ordinario. Desde la Ciudad del Vaticano reciban la bienvenida fraterna de Sebastián Sansón Ferrari con los demás integrantes de la redacción hispanoamericana, agradeciendo la asistencia técnica de Alberto Giovanetti y la coordinación de Tadeusz Jones. Un saludo especial a quienes nos sintonizan mediante el Facebook Live, nuestro sitio en internet vaticannews.va en lengua española y nuestro canal de YouTube Vatican News Es. Asimismo, saludamos y agradecemos a los medios de comunicación, los canales de televisión, las emisoras de radio que nos sintonizan en estos momentos y retransmiten nuestra señal, a nuestros amigos del Sembrador, Nueva Evangelización, Radio y Televisión, EWTN Radio y Televisión, al Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, el CELAM, a Setelmont Televisión en España, a Pax Televisión de Perú, a Radio Vicentina de Chile, a Radio Marien en Dajabón, República Dominicana y Haití, a Radio Fides en Costa Rica, a Radio María en Venezuela, a Radio María en El Salvador, a Radio La Voz de María en Guayaquil y Radio Católica de Cuenca, ambas en Ecuador, Radio Magna en Chubut, Argentina, en Estados Unidos Santa Teresita Radio, Radio Paz de Miami y Radio Inmaculada. El Santo Padre está saludando a los fieles y peregrinos de distintos países que se han congregado aquí en la Basílica de San Pedro para escuchar su catequesis y recibir la bendición apostólica. Es la segunda semana consecutiva en la que el Santo Padre desarrolla la audiencia general aquí en la Basílica de San Pedro. Lo hizo también el miércoles pasado 5 de agosto cuando retomó estos habituales encuentros semanales con los fieles, con los peregrinos, después de la pausa que se había hecho en el mes de julio, cuando tomó un periodo de descanso en Castel Gandolfo, del 5 al 27 de julio, un mes en el que, como es tradición, también se suspenden todas las audiencias privadas y especiales del Santo Padre. Mientras el pontífice sigue saludando a los peregrinos, recibiendo algunos presentes, bendiciendo a varios niños, recordemos que nos encontramos en el ciclo de catequesis dedicado a explorar, a redescubrir la belleza, la riqueza de los documentos del Concilio Vaticano II, y en estas semanas el pontífice se ha adentrado en la Constitución Sacrosanctum Concilium. De hecho, está previsto que este miércoles 12 de agosto el obispo de Roma se concentre en el año litúrgico. El texto bíblico escogido para esta ocasión está extraído del libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículos del 5 al 8. Y en una primera parte, como ya es usual en las audiencias generales, escucharemos una lectura bíblica, esta que les acabo de mencionar, leída en 9 idiomas, los 9 idiomas que forman parte de la audiencia general: el italiano, el francés, el inglés, el alemán, el español, el chino, el portugués, el árabe y el polaco. El chino, recordemos, fue incorporado en diciembre de 2024 por voluntad entonces del Papa Francisco. Y de esta manera se asegura que el mensaje llegue a la mayor cantidad posible de personas. Entre los grupos presentes en la Basílica de San Pedro, según la información que nos ha facilitado la prefectura de la Casa Pontificia, se encuentran los hermanos de San Gabriel, los participantes en el campamento internacional organizado por la Obra para la Juventud Giorgio Lapira,
y el grupo El Cenáculo de Mariopati. También las parejas de recién casados, los grupos de fieles de Polonia, Eslovenia, Croacia, Ucrania, de la República Checa y de Eslovaquia. Se encuentra la peregrinación diocesana de Yaoundé en Camerún con su arzobispo, Monseñor Jean Barga. Recordemos, Camerún fue uno de los 4 países que el Papa León XIV visitó en su viaje a África del 13 al 23 de abril pasado, que incluyó también a Angola, Argelia y a Guinea Ecuatorial. De Malta se encuentra un grupo de monaguillos de la diócesis de Gozo, peregrinos del Collegiate Church of the Nativity of Mary en Naxar y peregrinos de la Basílica de Nuestra Señora de las Gracias en Sabar. De Zimbabue, estudiantes y profesores del Dominican Convent High School en Harare. Y también de Mozambique, un grupo de peregrinos de Alemania, y de Perú, el Colegio Sagrado Corazón Sofianum de Arequipa. El Santo Padre saluda en estos momentos a las parejas de recién casados que se encuentran en la Basílica de San Pedro, dispuestos a escuchar su catequesis y recibir su bendición apostólica. El pontífice se está dirigiendo hacia el altar de la confesión en la Basílica de San Pedro para comenzar la audiencia general de este miércoles 12 de agosto de 2026. Para quienes recién se conectan, estamos conectados con la Basílica de San Pedro. Les damos la fraternal bienvenida a la audiencia general del Santo Padre León XIV desde la Ciudad del Vaticano. Santo Padre da ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. El Santo Padre da ahora inicio a la audiencia general, introduciéndola con la señal de la cruz y el saludo litúrgico. Dispongámonos a acoger su palabra y a recibir su bendición. La pace sia con voi. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. A colui che ci ama e ci ha liberati Como les dai nostri anticipábamos peccati con il suo en esta sangue, primera parte de la ha audiencia fatto di noi un regno, general, sacerdoti per il se suo Dio e proclama Padre. esta lectura del libro del Apocalipsis capítulo 1, versículos del 5 al 8. La escuchamos primero en italiano. Ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, e per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Sì, amen. Dice il Signore Dio, io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Parola di Dio. Ahora escuchamos esta lectura en francés. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra, ils le verront ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. En tercer lugar, es el momento de escuchar la lectura en inglés. From the book of Revelation. To him who loves us and freed us from our sins by his blood
and made us to be a kingdom, priests serving his God and Father. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. Look, he is coming with the clouds. Every eye will see him, even those who pierced him. And on his account, all the tribes of the earth will wail. So it is to be. Amen. I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty. The word of the Lord. En cuarto lugar, es el momento de escuchar el pasaje en alemán. Ihm, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut, der uns zu einem Königreich gemacht hat und zu Priestern vor Gott, seinem Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch alle, die ihn durchbohrt haben. Und alle Völker der Erde werden seinetwegen jammern und klagen. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht Gott, der Herr, der ist und der war und der kommt, der Herrscher über die ganze Schöpfung. Wort des lebendigen Gottes. Escuchemos, queridos amigos, la lectura en nuestro idioma. Del Apocalipsis. Al que nos ama y nos ha librado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reino y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren, viene entre las nubes. Todo ojo lo verá, también los que lo traspasaron. Por Él se lamentarán todos los pueblos de la tierra. Sí, amén. Dice el Señor Dios: yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era y ha de venir, el Todopoderoso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchemos este pasaje bíblico en chino. 爱我们，并以自己的血解救我们，脱离我们的罪过，使我们成为国度，成为侍奉他的天主和父的司祭的那位，直到万世万代。阿门。看，他乘着云彩降来，众目都要瞻望他，连那些刺透了他的人也要瞻望他。地上的各种族都要哀悼他。的确这样。阿门。我是阿尔法和奥莫加，那今在、昔在、即将来、永在的全能者上主天主这样说。以上是天主的圣训。Ahora el lector en lengua portuguesa. Leitura do livro do Apocalipse. A Jesus que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e que fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai, a Ele a glória e o poder em eternidade. Amém. Olhai, Ele vem com as nuvens e todos os olhos o verão, também aqueles que o traspassaram. Todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Palavra do Senhor.
Escuchemos ahora en árabe. سفر رؤيا يوحنا. لذلك الذي أحبنا فحلنا من خطايانا بدمه وجعل منا مملكة من الكهنة لإلهه وأبيه له المجد والعزة أبد الدهور آمين. ها هو آت في الغمام ستراه كل عين حتى الذين طعنوه وتنتحب عليه جميع قبائل الأرض أجل آمين. أنا الألف والياء هذا ما يقوله الرب الإله الذي هو كائن وكان وسيأتي وهو القدير. كلام الرب. Por último, antes de la catequesis del Santo Padre en italiano, escuchamos la lectura en polaco. Który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił nas królestwem, kapłanami dla Boga i Ojca swojego. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko i wszyscy, którzy go przebili. I będą go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak, amen. Ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, il quinto capitolo della Costituzione Conciliare Sacro Sanctum Concilium. Queridos hermanos y hermanas, el quinto capítulo de la Constitución Conciliar Sacrosanctum Concilium está dedicado al año litúrgico, tema sobre el cual hoy queremos detenernos para explicar su importancia en la vida de todo creyente. En primer lugar, hay que recordar que esta manera de definir el ciclo de las celebraciones cristianas como año litúrgico se extendió en el lenguaje eclesial gracias a la obra del siervo de Dios, el abad Prosper Weranger. En la encíclica Mediator Dei, el Papa Pío XII afirma que no es una representación fría e inerte de cosas que pertenecen a tiempos pasados, ni un simple y desnudo recuerdo de una edad pretérita. El año litúrgico es más bien Cristo mismo, que persevera en su Iglesia y que prosigue aquel camino de inmensa misericordia que inició en esta vida mortal, con el bondadosísimo fin de que las almas de los hombres se pongan en contacto con sus misterios y por ellos, en cierto modo, vivan, misterios que están presentes y obran constantemente. Por tanto, el año litúrgico debe comprenderse como una constante actualización de la obra de salvación que Cristo realiza en la historia. A lo largo de este ciclo temporal, la Iglesia permanece en contacto con la acción redentora del Señor, para que puedan los fieles llenarse de la gracia de la salvación. El encuentro con Jesús, que murió y resucitó por nosotros, es el fin que la Iglesia persigue siempre, situando en el centro de cada momento la celebración del acontecimiento pascual. Por esta razón, los padres conciliares consideran fundamento y el núcleo de todo el año litúrgico precisamente el domingo, el día de la fiesta primordial. En varios idiomas modernos, su nombre atestigua que es el Dies Domini, el día del Señor. Incluso en aquellas lenguas en las que ha prevalecido la referencia al día del sol, Sunday, Sonntag, se vislumbra el vínculo con Cristo. Cristo es el verdadero sol de justicia que ilumina a todo hombre. San Juan Pablo II, en la carta apostólica Dies Domini, enseña que el domingo es el día del Señor, el día de la Iglesia, el día del hombre,
Y por último, el día de los días, al ser el domingo, la Pascua semanal, en la que se recuerda y se hace presente el día en el cual Cristo resucitó de entre los muertos. Esta es también el día que revela el sentido del tiempo. Brotando de la resurrección, atraviesa los tiempos del hombre, los meses, los años, los siglos, como una flecha recta que los penetra, orientándolos hacia la segunda venida de Cristo. El domingo prefigura el día final, el de la parusía, cuando todos resucitaremos. Para santificar el domingo es indispensable celebrar la Eucaristía, la escucha de la palabra y la participación en el cuerpo de Cristo implican, según los padres conciliares, el convenire in unum, es decir, la convocación festiva de los fieles. En dicha asamblea, la comunidad cristiana hace visible su comunión con el Señor y da testimonio de su pertenencia a Cristo y de su fidelidad a la Iglesia. Esta asamblea no puede sustituirse por una presencia meramente virtual, ni se reduce a una reunión meramente pasiva. La asamblea litúrgica se realiza, en efecto, en la participación activa de hermanos y hermanas, convocados juntos para que den gracias a Dios, que los hizo renacer a la viva esperanza por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. En este sentido, los animo a todos a buscar las mejores condiciones posibles para que también puedan participar en la Santa Misa, incluso aquellos que los domingos no tienen la posibilidad de ausentarse del trabajo. Queridos hermanos, el año litúrgico, marcado por los domingos, tiene una historia interesante en la que se entrelazan la fe y la devoción de la Iglesia. De hecho, ya desde el siglo II después de Cristo a la celebración de la Pascua semanal se añadió la de la Pascua anual, la máxima solemnidad, que se extendía a lo que se denomina el tiempo de gran alegría de 50 días que culminaba en Pentecostés y se preparaba mediante el tiempo de Cuaresma con su carácter penitencial. El desarrollo del ciclo natalicio que tuvo lugar posteriormente, siguiendo el modelo del ciclo pascual, ha permitido revivir los misterios de la encarnación del Verbo de Dios, de su nacimiento y de su manifestación al mundo. La Iglesia ha incorporado además en los distintos tiempos la veneración de la Santísima Virgen María, unida con lazo indisoluble a la obra salvífica de su Hijo, y el recuerdo de los mártires y de los demás santos cantan la perfecta alabanza a Dios en el cielo e interceden por nosotros. El año litúrgico propone así, de forma sacramental, la pedagogía de la historia de la salvación, guiando a los fieles desde la espera del Mesías hasta la plenitud del misterio pascual y la anticipación de la gloria futura. En él, la Iglesia celebra la actualidad salvífica del misterio de Cristo, permitiendo a los creyentes participar en él cada vez más profundamente. Por eso, el año litúrgico constituye el principio inspirador y el marco de referencia esencial de toda acción pastoral. Ha sido la catequesis del Santo Padre León XIV, a la que seguirán a continuación la síntesis en los distintos idiomas, comenzando por el francés. Les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière à toutes les intentions de votre ministère apostolique universel.
À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Puis, le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Los lectores anticipan que al final de la audiencia general se cantará el Padre Nuestro en latín y que también el Santo Padre impartirá complacido la bendición apostólica que extiende a sus familiares, a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. También bendice los rosarios y demás objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Y los lectores también sintetizan los puntos principales de la catequesis del Papa León XIV, que hoy ha hablado del año litúrgico a partir de la Constitución Conciliar Sacrosanctum Concilium. Comblant tous les fidèles de sa grâce, il est donc indispensable de sanctifier le dimanche par la célébration de l'Eucharistie et de rechercher les meilleures conditions pour que puissent prendre part à la Sainte Messe ceux qui n'ont pas la possibilité de s'absenter de leur travail. L'année liturgique propose ainsi, sous une forme sacramentelle, la pédagogie de l'histoire du salut, guidant les fidèles depuis l'attente du Messie jusqu'à la plénitude du mystère pascal et à l'anticipation de la gloire future. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les fidèles de langue française. Ahora el Santo Padre saluda en italiano a los fieles de lengua francesa. Saludo a todos los peregrinos de lengua francesa y en particular a los fieles de la diócesis de Yaoundé en Camerún, acompañados por su obispo. Saciados en la mesa eucarística, sean para el mundo testigos luminosos del amor de Cristo. Que Dios los bendiga. Y la lectora traduce el saludo del Papa. Les fidèles du diocèse de Yaoundé au Cameroun, accompagnés de leur évêque. Rassasiés à la table de l'Eucharistie, soyez pour le monde des témoins lumineux de l'amour du Christ. Que Dieu vous bénisse. A continuación, la lectora en inglés transmitirá al Santo Padre los saludos de los grupos anglófonos. Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. Dear brothers and sisters, in our continuing series of catechesis on the Second Vatican Council's Constitution, queridos hermanos y hermanas, en nuestra serie de catequesis sobre la Constitución del Concilio Vaticano II acerca de la liturgia, Sacrosanctum Concilium, reflexionamos hoy sobre el año litúrgico y su relevancia para los fieles. El año litúrgico no es una representación estática de acontecimientos pasados, sino un encuentro con Cristo mismo, que desea sumergir a su pueblo en los misterios
de la historia de la salvación. El día en que Cristo resucitó de entre los muertos es el núcleo del año litúrgico y anticipa la segunda venida de Cristo, cuando todos resucitaremos de nuevo. Por esta razón es esencial que los fieles santifiquen el día del Señor, reuniéndose para celebrar la Eucaristía. Que nuestra participación activa y nuestro testimonio constante nos ayuden a entrar cada vez más profundamente en la realidad de pertenecer a Cristo y que aguardemos con esperanza su venida en gloria. Saludo a todos los peregrinos y visitantes de lengua inglesa que participan en la audiencia de hoy, particularmente a los grupos procedentes de Malta y Zimbabue. Sobre ustedes y sus familias invoco la alegría y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga a todos. Y ahora es el momento de la síntesis y los saludos del Papa a los fieles alemanes. Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, die Konstitution Sacrosanctum Concilium spricht im 5. Kapitel über das liturgische Jahr. Die Kirche feiert im Kreislauf des Jahres das ganze Mysterium Christi, von der Menschwerdung und Geburt bis zur Himmelfahrt, zum Pfingsttag und zur Erwartung der seligen Hoffnung und der Ankunft des Herrn. So wird das Heilswerk, das Jesus Christus in der Geschichte vollbringt, vergegenwärtigt. Insbesondere am Sonntag müssen die Christgläubigen zusammenkommen, um das Wort Gottes zu hören, an der Eucharistiefeier teilzunehmen und so des Leidens, der Auferstehung und der Herrlichkeit des Herrn Jesus zu gedenken und Gott Dank zu sagen. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen. Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, el Santo Padre saluda a los fieles alemanes. Queridos hermanos y hermanas de lengua alemana, San Benito de Nurcia escribe en su regla monástica que nada se anteponga a la obra de Dios. Les deseo que puedan experimentar siempre la fuerza transformadora de Cristo que recibimos en la Sagrada Liturgia al escuchar la palabra de Dios y a través de la celebración de los sacramentos. Que el Señor los bendiga. Y el lector traduce el saludo del Papa a los fieles de lengua alemana. En instantes escucharemos la síntesis de la catequesis en nuestro idioma, pronunciada por el mismo Santo Padre León XIV. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que cada uno
lleva consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy he querido hablar del año litúrgico para continuar nuestras catequesis sobre la Sacrosanctum Concilium. Como explicaba mi predecesor, el Papa Pío XII, el año litúrgico no es una representación de hechos del pasado, sino que es Cristo mismo que nos quiere hacer participar de sus misterios, permanentemente presentes y operantes. En otras palabras, es una actualización de la obra de salvación que Cristo realiza en la historia. La finalidad de la Iglesia es que los fieles se encuentren con Cristo, poniendo al centro de cada momento la celebración del evento pascual. Por eso, el domingo ocupa un lugar preponderante en el año litúrgico y en cada semana. Es el día del Señor que estamos llamados a santificar con la celebración de la Eucaristía, reunidos de manera presencial en asamblea, atentos a la escucha de la palabra y participando de la comunión del cuerpo de Cristo. Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos colombianos que sufrieron los efectos del reciente terremoto que causó numerosas víctimas y heridos, así como grandes daños materiales. Mientras ruego al Señor por el eterno descanso de los fallecidos, aseguro mis plegarias por sus familias y todos los que han sido golpeados por esta tragedia. Manifiesto mi gratitud a cuantos trabajan en las labores de rescate y de asistencia a los damnificados. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidámosle a la Virgen María, quien llevó a Cristo en su seno, que interceda por nosotros, para que también como ella podamos participar de los misterios de Cristo, especialmente en la celebración dominical de la Eucaristía. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Como hemos escuchado, el Santo Padre León XIV ha manifestado su cercanía a los hermanos y hermanas de Colombia ante el fuerte terremoto del pasado lunes 10 de agosto. El Romano Pontífice también envió este martes 11 de agosto un telegrama a Su Excelencia Monseñor Francisco Javier Munera Correa, arzobispo de Cartagena, presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, en el que pide al Señor que derrame sobre el querido pueblo colombiano los dones de la fortaleza espiritual y la esperanza cristiana y les imparte de corazón la bendición apostólica. Ahora, en la audiencia general en la Basílica de San Pedro, estamos escuchando la síntesis de la catequesis en chino. 今天我们思索的主题是礼仪年，以及它于教友而言的重要性。礼仪年并不是对过往事件的静态呈现，而是一场与基督的真实相遇。因为他渴望他的子民沐浴在救恩史的奥迹中，在基督从亡者中复活的那一日，便构建了礼仪年的核心。与此同时，预示着基督的第二次来临，那时众人都将复活。因此，于教友而言，大家相聚一起参与感恩祭、圣化主日是至关重要的。愿我们积极的参与和坚持不懈的见证，能帮助我们更加深入归属基督的客观现实，并怀着希望，期待他在光荣中来临。现在，圣父教宗将用意大利语问候大家。Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, la Vergine María... Dirijo mi cordial saludo a las personas de lengua china.
Queridos hermanos y hermanas, que la Virgen María ilumine cada día su vida y los proteja en la armonía. Los bendigo de todo corazón. Ahora el lector chino traduce el saludo del Santo Padre y a continuación escucharemos la síntesis en portugués. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto filial e fidelidade sincera e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica, de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. O ano litúrgico atualiza ao longo dos meses os acontecimentos da vida de Jesus, tornando presente na Igreja a sua obra salvadora. Tendo como centro o mistério pascal de Cristo, o domingo constitui o fundamento e o núcleo de todo o calendário eclesial. Com efeito, por ser o dia glorioso da ressurreição, a celebração semanal da Páscoa no dia do Senhor confere sentido à história e prefigura a sua vinda gloriosa no fim dos tempos. Por essa razão, a Eucaristia dominical é indispensável à vida cristã. A escuta da palavra e a participação na comunhão eucarística manifestam a pertença ao Salvador, a união da comunidade nele e a fidelidade ao projeto batismal. Posteriormente, a inserção da celebração anual da Páscoa e do Natal na liturgia permite aos fiéis contemplar e aprofundar os diversos mistérios da vida de Jesus Cristo. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Saluto con affetto tutti i pellegrini di lingua portoghese, in modo speciale il gruppo venuto dal Saludo Mozambico. con afecto a todos los peregrinos de lengua portuguesa, Cari fratelli e en sorelle, especial al grupo que ha vi venido de incoraggio a Mozambique. santificare la domenica partecipando alla Santa Messa. Queridos hermanos y hermanas, los animo a santificar el domingo, participando en la Santa Misa, y no solo asistiendo a ella de forma virtual. La Eucaristía es el encuentro vivo con el Señor resucitado, que da sentido a nuestra vida y nos concede la gracia necesaria para afrontar en presencia de Dios cada día de la semana. Que el Señor los bendiga. Y ahora el lector traduce el saludo del Santo Padre antes de pasar a la síntesis en árabe. Encorajo-vos a santificar o domingo participando da Santa Missa e não apenas assistindo-a virtualmente. A Eucaristia é o encontro vivo com o Senhor ressuscitado, que dá sentido à nossa vida e nos concede a graça necessária para enfrentar, na presença de Deus, cada dia da semana. Que o Senhor vos abençoe. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبان الصلاة الربية باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم
وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا ليون الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور في الليتورجيا المقدسة المجمع المقدس، وتأمل في السنة الليتورجية وقال: السنة الليتورجية ليست استذكارا للماضي، بل هي المسيح نفسه الذي يحيا دائما في كنيسته، وهي إحياء دائم لعمله الخلاصي لكي يبقى المؤمنون على اتصال بعمله الفادي. يوم الأحد هو أساس السنة الليتورجية ونواتها، وهو الفصح الأسبوعي ويوم الرب الذي يكشف معنى الزمن ويوجه المؤمنين نحو مجيء المسيح الثاني. ثم أضيف إلى السنة الليتورجية الاحتفال بالفصح السنوي والزمن الأربعيني والزمن الميلادي، وأدرجت بعد ذلك في أزمنة مختلفة من السنة الليتورجية الأعياد التي تكرم سيدتنا مريم العذراء والشهداء والقديسين. السنة الليتورجية تذكرنا بتاريخ الخلاص وتقودنا إلى ملء السر الفصحي، أي الموت والقيامة مع المسيح، وهي الإطار المرجعي الأساسي لكل عمل رعوي. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. El Santo Padre saluda ahora en italiano a los fieles de lengua árabe. Saluda a los fieles de lengua árabe. El año litúrgico no es una simple conmemoración de los acontecimientos del pasado, sino la presencia viva de Cristo, que continúa en su Iglesia la obra de la salvación y nos guía hacia el encuentro con Él. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Ahora el lector en lengua árabe traduce el saludo del Santo Padre a los fieles. بل هي حضور المسيح الحي الذي يواصل عمله الخلاصي في كنيسته ويقودنا إلى اللقاء به. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر. Por último, antes de los saludos en italiano, a los fieles italianos, ahora escucharemos la síntesis en polaco y los saludos del Santo Padre a los fieles polacos. Zapewniające modlitwach we wszystkich intencjach posługi apostolskiej Waszej Świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Konstytucja Sacrosanctum Concilium ukazuje rok liturgiczny, składający się z cyklu świąt chrześcijańskich, jako najważniejszy punkt odniesienia dla działań duszpasterskich. Jego podstawa i rdzeń to niedziela, Dzień Pański i najstarsze święto. Jak wskazywał święty Jan Paweł II, jest ona także dniem, który objawia sens czasu. Świętowanie niedzieli polega głównie na czynnym udziale w Eucharystii. Nie można zastąpić go wirtualną transmisją. Od II wieku po Chrystusie świętuje się Wielkanoc, czyli największą doroczną uroczystość. Jej celebracja obejmuje 50 dni okresu wielkanocnego poprzedzonego Wielkim Postem. Drugi cykl roku liturgicznego związany jest z okresem Bożego Narodzenia. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim. Saluto cordialmente i Polacchi. Agosto. Saludo cordialmente a los polacos. Agosto è per voi un mese ricco di importanti anniversari. Per intercessione di Maria.
Agosto es para ustedes un mes repleto de importantes aniversarios. Por intercesión de María, el 15 de agosto de 1920 se logró la victoria en la batalla de Varsovia, que cambió el curso de la historia de Polonia y de Europa. En la víspera de la Asunción se celebra la memoria litúrgica de San Maximiliano María Kolbe, quien ofreció su vida por un compañero de cautiverio en el campo nazi alemán de Auschwitz. Que el recuerdo de estos acontecimientos nos guíe por el camino de la paz que nos señala la Inmaculada. A todos mi bendición. Y en este momento la lectora traduce el saludo del Papa a los fieles polacos. 1920 roku dokonało się zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej, które odmieniło losy Polski i Europy. W Wigilię w niebowzięcia obchodzone jest wspomnienie liturgiczne świętego Maksymiliana Marii Kolbego, który oddał życie za współwięźnia w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz. Niech wspominanie tych wydarzeń kieruje nasze kroki na drogę pokoju wskazywaną przez Niepokalaną. Wszystkim Wam błogosławię. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la cual el La Santo lectora Padre en lengua impartirá la italiana benedizione apostolica. anuncia que al final de la audiencia se cantará la oración del Padre Nuestro en latín, al término de la cual el Santo Padre impartirá la bendición apostólica extensible de modo especial a los niños, a los ancianos y a quienes sufren. Bendecirá también los rosarios y objetos de devoción que cada uno lleva consigo. Doy mi cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana. En particular, saludo a los hermanos de San Gabriel, procedentes de Asia y África, que celebran el 25º aniversario de su profesión religiosa, y los animo a perseverar con alegría en la misión al servicio del Evangelio. Saludo asimismo a los participantes en el campamento internacional organizado por la Obra para la Juventud Giorgio Lapira y al grupo El Cenáculo de Maropati. Por último, mi pensamiento se dirige a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados. Dentro de unos días celebraremos la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María. Me complace exhortarlos a dirigir con constancia su oración a la Madre de Dios, siguiendo su ejemplo al acoger plenamente la vocación a la familiaridad con el Señor y a la solicitud hacia el prójimo. A todos mi bendición. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Hemos recibido la bendición apostólica del Santo Padre al terminar la audiencia general de este miércoles 12 de agosto de 2026 en la Basílica de San Pedro, en cuya catequesis el Santo Padre ha meditado sobre el año litúrgico a la luz de uno de los documentos del Concilio Vaticano II, la Constitución Sacrosanctum Concilium. Y entre los llamamientos destacamos el saludo, la cercanía espiritual del Santo Padre con el amado pueblo colombiano que en estos días sufre las consecuencias devastadoras del fuerte terremoto del pasado lunes 10 de agosto de 2026, que ha dejado un saldo de ingentes fallecidos, así como heridos, desaparecidos y daños materiales. En este sentido, también el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño ha manifestado su cercanía y solidaridad con Colombia en un comunicado estableciendo que en estos momentos de prueba se unen espiritualmente a quienes lloran la pérdida de sus seres queridos, a quienes permanecen hospitalizados, a las familias que han debido abandonar sus hogares y a todas las comunidades que enfrentan incertidumbre y sufrimiento. Así que nos unimos de manera especial a esta intención de oración del Santo Padre León XIV y les agradecemos a todos por habernos acompañado en esta transmisión extraordinaria. Recordemos que el próximo sábado 15 de agosto de 2026, solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María, el Papa León preside a las 10 de la mañana la Santa Misa en la Parroquia Pontificia de Santo Tomás de Villanueva en Castel Gandolfo y a las 12 del mediodía guía la oración mariana del Ángelus también en Castel Gandolfo. Naturalmente lo podrán seguir a través de Radio Vaticana y Vatican News en español. Gracias a ustedes por habernos sintonizado, gracias a los medios de comunicación por retransmitir nuestra señal. Desde la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano les ha saludado Sebastián Sansón Ferrari. Que tengan un feliz día, alabado sea Jesucristo, Laudetur Jesus Christus.